de YouTube. Soy Yanely Sánchez y esto es Sin Complicarnos Tanto, un espacio para que ustedes se diviertan, para que también tengan herramientas y así hacer la vida un poco más llevadera, más simple, sin complicarnos tanto. Recuerden activar las notificaciones, darle a la campanita, darle me gusta y suscribirse a mi canal. Chun, 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 chun. Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Apareció la doctora sin complicarnos tanto. Doctora, buen día. Doctora, vamos a hablar, y estaba comentando que vamos a hablar sobre este tema que es importantísimo, que es sobre sensibilizar a tanta gente contra el cáncer de mama. Y también he venido comentando que dicen muchos médicos especialistas que no solamente basta con tocarse. Vamos a partir de allí. Pero antes de partir de eso, de que no solamente basta con tocarse, doctora, vamos a hablar un poco sobre la realidad. ¿Qué está pasando con el cáncer de mama? En Venezuela, ¿cómo van esas estadísticas, cifras? ¿Esa información usted la tiene en la mano, doctora? Bueno, lo que tenemos son proyecciones de cifras oficiales. Las últimas cifras oficiales fueron publicadas en el año 2014, estamos hablando de hace 7 años. Entonces, al no tener datos, yo decirte que tenemos el conocimiento real de lo que está pasando actualmente en Venezuela, no. Lo que tenemos son proyecciones y se comparten experiencias entre centros, entre compañeros, entre ONGs que están sensibilizadas y que apoyan el tema, ¿no? Lo que sabemos que efectivamente, según esta proyección que excelentemente ha ido realizando la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, los nuevos casos y la mortalidad por cáncer de mama ha ido aumentando, una experiencia muy diferente a lo que escuchamos de otros países, donde definitivamente, aunque la incidencia ha aumentado porque se mejoran las herramientas diagnósticas y hacemos diagnóstico, la mortalidad ha venido disminuyendo, que es lo que logramos cuando hacemos un diagnóstico temprano. Y entonces, al parecer en Venezuela no está ocurriendo eso porque ambas cifras, tanto el número de nuevos casos como el número de muertes, aumentan ambas progresivamente. Ahora, doctora, ¿y por qué qué se puede ver ese aumento de cifras? Eso tiene que ver mucho con prevención, eso se puede prevenir, ¿de qué forma lo podemos manejar? Mira, tuvimos un dato la semana pasada increíble de ENCOVI, es una encuesta, un proyecto de encuesta que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, y la profesora Freite nos compartía que cuando se encuestan a las mujeres en relación al cáncer de mama, lo que primero cualquier venezolano puede pensar es que es un problema de recursos, de que no tengo los recursos para pagar la mamografía. En Venezuela la salud es muy costosa y la salud pública es prácticamente inexistente. O sea, yo no puedo ir a un hospital o a un ambulatorio del Estado a hacerme exámenes de laboratorio o a hacerme un estudio de imagen porque suelen estar los equipos y los exámenes no disponibles porque no hay reactivos, por la razón que sea. Y entonces los pacientes tienen que acudir a centros privados para realizarse todos estos estudios. Y entonces, ¿qué pensaríamos? Que la baja incidencia de mamografías en las venezolanas se deba a un problema de acceso al servicio. Pero curiosamente esta encuesta nos muestra que la mayoría de las pacientes, aún en el año 2021, cuando tenemos casi 40 años de sensibilización en relación al cáncer de mama, responde que considera que no necesita el estudio porque no se toca. Ella se toca sus mamas todos los meses y ya no siente que tenga nada. Entonces, fíjate qué importante cuando tenemos datos, porque podemos conocer dónde están nuestras fallas y podemos dirigir y seguir reforzando la educación en esas áreas de interés, que en este caso sería que necesitamos todas a partir de los 40 años realizarnos una mamografía anual. ¿Por qué? Y en Venezuela hablamos de esas pautas anuales probablemente porque no tenemos más datos. Porque la mamografía va a detectar mucho antes que tú te puedas palpar un cáncer de mama, probablemente lo va a detectar cuando es localizado y cuando es 100% curable, Yanely. Entonces, creo que si bien no tenemos esos datos precisos que quizás todos queremos, sí tenemos esta idea de lo que está ocurriendo. Claro, y eso es importantísimo, por eso quería partir de los datos, doctora, porque eso es lo como que nos brinda dónde están las fallas.
Y fíjese usted, estamos hablando también de que no basta entonces con tocarse, y capaz es uno de los errores que estamos tomando o estamos teniendo muchas mujeres, que creemos que al no sentir nada allí, todo está bien. Pero entonces es importante, doctora, hablar sobre prevención y hablar sobre mamografías. Vamos a entrar un poquito ahora en ese tema, doctora. Claro, claro que sí. Además, en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Mastología recomienda una primera mamografía a los 35 años, considerando siempre el riesgo personal. Recordemos que Venezuela fue un país de acogida de migrantes y que hay mutaciones genéticas específicas para cáncer de mama, que afortunadamente no es el más frecuente, pero que vienen de poblaciones que muchas migraron después y durante la Segunda Guerra Mundial, y que Venezuela probablemente fue asiento. No tenemos los recursos para determinar si esas pacientes, cuál es la proporción de pacientes portadoras de la mutación en nuestro país. Pero por alguna razón Venezuela tiene altas cifras de pacientes muy jóvenes, incluso antes de los 30 años, con cáncer de mama avanzado. Entonces, de ahí que la recomendación de la Sociedad Venezolana de Mastología es hagamos una primera mamografía de pesquisa, que es esa mamografía que hacemos una mujer sana, una mujer que no se toca nada. Hagamos esa primera mamografía a los 35 años y de ahí con el especialista evaluando el riesgo personal y familiar de esa paciente, vamos a decidir cada cuánto van a ser los siguientes estudios. Ok, o sea, quiere decir que eso va a depender del especialista. No es que una mamografía se puede realizar o una mamografía se puede realizar cada cuánto tiempo. Eso lo determina directamente el médico tratante. Lo que nos dicen las estadísticas y lo que se habla a nivel global es que a partir de los 40 años, algunos países sugieren cada 2 años, otros países, en Venezuela se sugiere de forma anual. Cada país tiene una realidad diferente y por eso es que buscamos las guías de cada país. Lo que es bueno para los Estados Unidos probablemente en la realidad nuestra no es igual de bueno. Entonces, de ahí que cada país tiene una sociedad científica que avala y que revisa estas evidencias y que hace sus sugerencias. Lo que es importante es que hay que hacerse la mamografía porque es la única herramienta que va a detectar a tiempo un cáncer de mama cuando es completamente tratable, Yaneli. Y esa es la importancia de seguir entendiendo de que yo no quiero que me diagnostiquen cáncer de mama, pero no me puedo quedar en la negación de no acudir al médico y no hacerme la mamografía, porque si me hacen ese diagnóstico yo quiero que sea en el momento más temprano posible, cuando probablemente sea 100% curable y que el tratamiento es lo menos mutilante. Claro. Y porque, ¿sabes? No me puedo quedar en la negación, no me puedo quedar en mi casa y decir, no, yo estoy perfecta, yo no tengo nada. Claro, doctora, y cuando lo detecto a tiempo, ¿cuáles son los resultados que usted ven con los pacientes al detectar una enfermedad como el cáncer de mama con tiempo? O sea que, como dice usted, se puede, quizás el tratamiento puede ser más efectivo, o sea, es mucho más viable, por lo menos, garantizar la vida a un paciente de este tipo, si lo prevenimos con tiempo. ¿Qué resultados ven ustedes como médicos? Claro, o sea, lo que tú vas a hacer es, vas solo a retirar la zona donde está el cáncer localizado, vas de acuerdo a la información que se tenga adicionalmente de esa biopsia, como es estado de marcadores, agresividad del tumor o no, probablemente esa paciente requiera o no un tratamiento posterior que puede durar el tiempo que decida su oncólogo que la esté tratando, pero que no va a necesitar ni siquiera una mastectomía, no va a necesitar otras cosas más agresivas y más costosas. Gastos y estamos hablando de la realidad venezolana, o también el acceso a la salud es prácticamente privado, porque los centros públicos no cuentan ni siquiera con mamografías, mucho menos con aceleradores para radioterapia o con drogas para quimioterapia. Entonces, es más importante aún en un país como el nuestro, y la invitación, porque tienes audiencia fuera de Venezuela, es que no tenemos que esperar a tocarnos, no tenemos que, bueno, yo no estoy en Venezuela y esa realidad que está contando no me compete. No, nosotras estamos en riesgo de cáncer de mama solo por el hecho de ser mujeres. Uno ya nos pone en riesgo. Obviamente la edad nos pone en riesgo no solo para cáncer de mama, sino para otros cánceres. Hay cánceres, por lo menos la incidencia de Venezuela del cáncer de cuello uterino tiene una incidencia un poco antes, y entonces también arrancamos con esa sensibilización. Pero es entender que me tengo que acercar a la consulta, que debo conversar y entender cuáles son mis riesgos personales de salud,
y actuar en consecuencia. Ya no existe una talla es igual para todas, Yaneli, y así como lo hablamos en moda, que no todas somos S, sino que también se permiten las tallas plus, esa misma idea cada vez más toma fuerza en medicina y cada vez más entendemos que no, el mismo anticonceptivo no funciona para todas, la misma terapia hormonal no funciona para todas, y es igual en relación a mi riesgo personal de salud. Yo tengo que acercarme al especialista y entender y conocer con el especialista cuál es mi riesgo personal de salud, cuál es mi riesgo familiar, porque a veces no me doy cuenta que tengo una tía diabética o que mis primas son todas obesas, cuál es mi riesgo para ser obesa, y la obesidad sola es un factor de riesgo independiente, no solo para cáncer de mama, sino para también otras enfermedades. Entonces, permítenos acompañarte como pacientes, a nosotros los especialistas, acompañarte para ayudarte a identificar cuáles son esos factores que tú sí puedes modificar, que están de tu mano, como dejar de fumar, tener un peso adecuado, es decir, por debajo de la obesidad, y lo que no depende de ti, pues lo vamos controlando a través de estos estudios, como sería la mamografía, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama. Claro, entonces cuando hablamos también de prevención tiene que ver mucho con la alimentación, la vida que llevemos también. Claro, porque fíjate, cuando te refieres a alimentación, uno, porque yo no puedo ser obesa, porque la obesidad me va a poner en riesgo de muchísimas cosas, entre ellas, como hablábamos, cáncer de mama, pero también cáncer de endometrio, también me aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de trombosis, y tú dices, bueno, trombosis, no, hay trombosis en muchachas jóvenes, hay trombosis en mujeres por debajo de los 40 años, hay trombosis asociadas al uso de anticonceptivos orales, hay trombosis asociadas a cigarrillo, y cuando tú empiezas a sumar, bueno, porque yo fumo y tomo pastillas y estoy obesa, mi posibilidad de trombosis es muy alta, y la gente no lo entiende, que la trombosis puede generar un ACV y me puede dejar con una discapacidad que va a afectar mi calidad de vida. Entonces, no es aterrorizarnos, sino es invitar a todas las que nos estén escuchando y a todos los que nos están escuchando a un poco esa toma de conciencia en salud. Bueno, ¿cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo para mi salud? ¿Qué sí puedo modificar? Porque algunos dirán, bueno, es que yo no puedo controlar la contaminación ambiental, es verdad. Yo no puedo controlar eso en la ciudad donde estoy viviendo, pero puedo controlar otras cosas, y entonces la idea es eso, entender qué me toca a mí modificar, o al contrario, reforzar, mira, lo estoy haciendo bien, fui con el médico, estoy comiendo adecuadamente, estoy evitando alimentos súper refinados, que cuando nos referimos a súper refinados es porque sabemos que esos alimentos aumentan unos factores que son inflamatorios, Yaneli. Es como que tengo mi sistema inmunológico agotado, lo tengo todo el tiempo trabajando, y eso va a afectar cómo mi sistema inmunológico me protege de otras enfermedades y cómo mi sistema inmunológico es capaz de contener infecciones crónicas, por lo menos como la del virus de VPH, y entonces una inflamación crónica porque tengo una mala alimentación, porque fumo, y otros factores de riesgo va a condicionar que mi sistema inmunológico no fue capaz de contener y detener que este virus hiciera daño. Entonces, fíjate qué complejo es. Sí. Y algo que suena básico, como debo cuidar mi alimentación, es que yo no puedo dejar que tú sola lo hagas, porque leemos y leemos y leemos, y cada quien tiene como que una visión diferente en nutrición. Afortunadamente, donde hay un consenso es el de evitar estos alimentos ultraprocesados, es el de elegir la alimentación que puedes prepararte en el hogar. Y entonces ya eso nos dice bastante, ¿no? Y por ahí, cuando ya te acercas y quieres saber cómo comer mejor, ya logramos como ese primer paso, ¿no? Esa primera conciencia en salud, ya quiero hacer las cosas mejor. Y de ahí, pues, ir buscando esas grietas y entrando para generar salud y para que todos podamos tener una vida saludable y todas nos podamos disfrutar y compartir en el tiempo que nos toque vivir. Así es. Y doctor, usted ha dicho algo también que es importantísimo, es que no todos somos iguales, todos somos diferentes, los organismos también son diferentes. Y fíjese que hemos dicho que bueno, que no solamente basta con tocarse, pero para muchas mujeres sí han detectado el cáncer de mama tocándose. Vamos a recordar, doctora, y aprovechar su conocimiento para que podamos quizás decir, o usted nos pueda dar esos tips de cómo podemos las mujeres tocarnos. ¿Cómo sería el procedimiento? Fíjate,
muy importante, y lo arrancamos de la consulta en adolescentes. Lo ideal en las mujeres que tienen menstruaciones es que esa tocada se haga después de la menstruación, donde la mama ya como que se desinflama de ese estímulo hormonal previo a la menstruación, que recordemos que en el ciclo menstrual nos preparamos para quedar embarazadas, y al no quedar embarazadas viene este desprendimiento que lo vemos en el sangrado. Y la mama también se desinflama. Entonces por eso esperamos esa desinflamación para tocarnos. La primera parte de ese autoexamen es frente al espejo. No nos vemos así hacia abajo, porque cuando yo miro hacia abajo dejo de verme en el borde inferior de ambas mamas. Entonces lo ideal es frente a un espejo para que yo pueda evaluar las características de la piel, si hay alguna retracción o algún bulto que se pueda ver solo con la inspección. A veces solo nos vemos al espejo y vemos algo que como que la piel la hundieran desde adentro, la alaran desde adentro. Le pedimos a las pacientes en la consulta y les pedimos que lo hagan delante del espejo, que es elevar sus manos, ponerlas detrás de la nuca o incluso elevarlas hacia el cielo, pero sobre todo con los codos bien abiertos para estirar este músculo que está acá, que es el músculo pectoral, que se encuentra por detrás de la mama. Entonces recordarnos eso, que si ponemos las manos así, se ve acá, es con el codo que esté abierto, y vernos al espejo. Si mis mamas son muy, que miran hacia abajo, entonces yo debo levantarla para poderme evaluar bien todo el tejido que está en relación con el pliegue debajo de la mama. Después que termino la inspección, entonces es que voy a proceder a tocarme. A mí me gusta enseñarles que la mama debe ser con la mano contraria a la mama, porque si lo hago del mismo lado, mira qué incómoda me veo, Sí. y qué incómoda va a ser la exploración. Debo hacerlo con la mano contraria. Fíjense como siempre elevo el brazo y abro el codo, y voy a tocar entre mis dedos, que voy haciendo como que este movimiento entre mis dos dedos para ir buscando a lo largo de toda la mama. Yo les enseño que lo hagan de afuera hacia adentro. Una manera es tener una técnica. ¿Y para qué? Para yo asegurarme que siguiendo mi técnica yo no voy a dejar una zona por fuera. Entonces me voy desde el borde del externo de la mama con mis dedos hacia el centro, me voy acercando hacia la areola, y me voy siguiendo como las horas de los relojes de aguja. Okay. Ya yo sé que si empecé por las 12 y voy por la 1, voy por las 2 y regreso a las 12, ya recorrí toda la mama, hago un último chequeo por debajo de la areola, siempre entre mis dos dedos buscando a ver si toco algún nódulo o algo que ahí pudiese estar. Y ya, porque no nos ponemos a hacer expresión de la mama porque podemos estimular erróneamente la mama. Entonces, no queremos asustar ni estimular algo que no necesita ser estimulado, sino me voy tocando mi mama, ambas mamas, como comentábamos, con la mano contralateral. Si siento algo que no sé qué es y que no sé cómo interpretar, me acerco a un médico, a mi ginecólogo de confianza, o si tengo un mastólogo de confianza, pues me acerco para que me ayude a interpretar ese hallazgo. Pero no lo decido yo, lo decide el especialista. Y siempre, si hay alguna duda, nos apoyamos en estudios de imagen que dependerán de las características de eso que estamos tocando, de la edad de la paciente, de las características de sus mamas, porque muchas veces dice, ok, hacemos una mamografía, pero la mamografía en muchos casos no es suficiente. Tenemos que acompañarla, bien sea de un ecosonograma mamario o de una resonancia magnética de la mama, o hay técnicas en otros países como mamografías de contraste que van a permitir dilucidar las características de lo que estoy tocando, darme tranquilidad o decirme, mira, requerimos una biopsia porque aún no podemos concluir de qué se trata ese hallazgo. Pero no, fíjate que no nos quedamos con el autoexamen, sino que la invitación es, si te tocas algo, consulta, acude y terminemos de estudiar a ver de qué se trata. Afortunadamente también, la mayoría de las veces esos hallazgos son benignos. Entonces, qué tranquilidad que me puedan decir eso que te tocaste es, por ejemplo, un fibroadenoma o incluso un quiste simple de la mama, que solo observamos, que no hay por qué correr a operarse ni hacerle nada. Excelente, doctora. Me encantó su explicación. Me parece que esto va a ayudar muchísimo a mucha gente, porque uno le escucha y sí hay muchas campañas y todo lo demás, pero a veces, necesitamos como que ese especialista allí que nos pueda
quizás ilustrar todo este procedimiento que, bueno, parece sencillo, pero también tiene su técnica. Doctora, vamos a recordarle a las personas cómo pueden hacer para seguir sus escritos, porque sé que usted escribe para una columna, para Caraota Digital, también siempre está publicando información en su cuenta en Instagram. Vamos a darle detalles a todas las personas que nos escuchan, que están conectados en este momento. Claro que sí, me pueden seguir, como lo ven en mi cuenta conectada a este live, por @DRA_Mantelini. Yo escribo una columna semanal de salud que pueden todas comentar, y si alguna tiene un tema que le gustaría que yo tratase en la columna, pues también las invito a que me escriban sobre eso. En Caraota Digital, que es @Caraota Digital. Escribo también para Cima Salud, que es Cima 360, cada 15 días, también un tema relacionado con salud femenina. Y voy posteando sobre estos temas que voy tratando en las columnas, y con algún otro tema en relación, por ejemplo, en el mes de octubre que hablamos de cáncer de mama, o por ejemplo que se acerca el Día Internacional de la Trombosis, que es tan importante en relación a lo que veníamos hablando antes, ¿no? El riesgo femenino de la trombosis, y por eso es importante acompañar estos días con información que nos compete a nosotras. O sea, ¿qué podemos hacer nosotras para mejorar nuestra salud? Y para aquellas que sentimos que estamos en salud, ¿qué puedo seguir haciendo o qué puedo modificar para seguir sintiéndome en salud? Porque siempre podemos aprender algo nuevo, Yanely, siempre podemos seguir reforzando nuestros conocimientos en salud. Y seguir previniendo, doctora. Así es, siempre aprendiendo. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Me encantó conversar con usted, como siempre. Gracias por su disposición, por su conocimiento, porque sé que, bueno, como le dije, esto va a servir de mucho para tanta gente que nos escuchan y nos ven en este momento. Así que muchas gracias y, bueno, feliz inicio de semana. Gracias a ti, Yanely. Feliz lunes. Hasta luego. Hasta luego. Era la doctora Carmen Mantelini, ella es obstetra, ginecólogo, la pueden seguir por Instagram, como bien lo dijo ella, @DRA, de doctora Mantelini con doble L.